Bueno, entonces, recapitulando, eh, si recordaban, podemos tener las fuerzas de tracción en una superficie. Si necesitamos hacer ese análisis, digamos que este es un sólido cualquiera y tenemos estas cargas de acá. Estas son las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, que por supuesto van a estar igualadas a componente a componente. Esto por supuesto va a ser a tau x, tau y tau en z, respectivamente. Bueno, en el caso de que tengamos una fuerza puntual en las caras, entonces que adicionalmente tendríamos que añadir esta ecuación de acá. No olviden que hay que multiplicar por el área del objeto de estudio para tener, por supuesto, las caras puntuales, que van a ser igual a P en X. Entonces simplemente de las anteriores ecuaciones vamos a ir reemplazando. Como habíamos hecho antes, podemos simplificar estas integrales de acá, que están cerradas acá, que puede ser phi transpuesta. Esto por supuesto es una integral de superficie, entonces es por la diferencial de superficie. No olvidemos que este phi transpuesta es igual a phi en x, phi en y y phi en z, claro. Y para las cargas podemos tener podemos hablar de una sumatoria, hacerlo de una manera general y hablar de una sumatoria de cargas desde las fuerzas P que vaya desde I hasta un campo de phi y I también, el número que nosotros queramos o que estemos analizando, dependiendo del caso, que va a ir por supuesto desde I hasta 1 hasta N. Bueno, con N igual al número de cargas puntuales que tenga el sistema que analice. Y no hay que olvidar, claro, que phi es nuestro desplazamiento virtual para las condiciones de borde que tengamos en el problema que estemos analizando. Bueno, entonces si analizamos la primera parte de la anterior ecuación, bueno, de esta ecuación, podemos darnos cuenta que esta primera parte de acá, esta primera integral, podemos decir que es el trabajo interno o los esfuerzos internos hechos por el trabajo virtual. Claro que hay que aclarar que este trabajo se hace en contra de las tensiones internas. El resto de las integrales nos da el trabajo contra las fuerzas externas. Este término de acá que está en mostaza podría ser el trabajo que tenemos en contra de la gravedad o otro tipo de fuerzas magnéticas que por supuesto están expresadas en base a unidades de volumen. Ahora en celeste, esta parte de acá, son las fuerzas de tracción que actúan sobre el área del objeto de estudio. Y por último en plomo, esta parte de acá, no se nota. Son las cargas puntuales que actúan sobre el cuerpo, esta parte de acá. Entonces,
ya que está en equilibrio, por el principio, el trabajo virtual, el trabajo externo e interno deben ser iguales. Bueno, no hay que olvidar que la energía potencial de un objeto que propone Rayleigh-Ritz es expresada por esta ecuación de acá. Bueno, y no olvidemos que toda esta expresión de acá tiene que estar igualada a 0 por el principio de trabajo mínimo de trabajo virtual. Bueno, continuando, ahora vamos a pasar a lo que son los problemas de elementos finitos en una dirección. Bueno, en el caso de que tengamos una varilla, como en el ejemplo de acá, bueno, entonces lo que básicamente tendríamos que hacer, nos indica este método, es dividir toda esta varilla en estos pequeños elementos de acá, rectangulares. Vamos a hacer lo mismo para todo el elemento. Y por supuesto vamos a aproximar el cuerpo de estos dichos elementos rectangulares. Y claro, vamos a analizar cada uno de estos elementos como si fuera uno solo. Entonces, al hacerlo en una sola dirección, como si fuera un solo elemento, y vamos a asumir que esta sección transversal de estos elementos de acá es constante. Bueno, en caso de que si tuviéramos otro tipo de elemento en 2D, utilizaríamos otro tipo de figuras, como triángulos, o también cuadriláteros. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces al hacerlo en 1D no existen las variaciones en las otras direcciones. Entonces las cargas también van a estar actuando en una sola dirección. En este caso, por esta convención que nos hemos colocado, va a ser a lo largo de la dirección X. Entonces, si vamos a suponer también un sistema de coordenadas, que van a tener un valor de, vamos a decir que X es 0, también Z igual a 0, justo en el medio. Entonces vamos a sacar nuestra ecuación de Z, que va a ser igual a, en función de X, aunque va a ser Z, X, entonces la ecuación va a continuar así, X, X1, X2, menos X1. Todo menos 1. Entonces, por esta convención de acá, podemos asumir que Z va a variar de menos 1 a 1, como podemos ver de acá. Bueno, entonces vamos a nombrar a Q1 y Q2 como las deformaciones. Luego vamos a dar una deformación en cualquier punto, bueno, que va a estar gobernada. El comportamiento va a estar gobernado por U, es decir, un vector U. Como en los anteriores casos que habíamos visto. Entonces, vamos a decir que este vector U va a ser una combinación
de Q1 y Q2. Y bueno, vamos a expresarlo de la siguiente manera, donde 1 y N1 y N2 van a estar en función de Z, y vamos a denominarlas funciones de forma. Entonces vamos a decir que N1 va a ser igual a 1 menos Z dividido entre 2, toda la expresión de arriba, y para N2 1 más Z dividido entre 2. Bueno, entonces podemos decir que estamos asumiendo un comportamiento de la deformación que va a ser lineal. Bueno, entonces, bueno, si graficamos, como acá, N1 y N2, vamos a ver que tiene un comportamiento similar a lo que vemos asumido. Bueno, entonces, como en los anteriores casos, si conozco U, entonces puedo calcular epsilon, que es decir, la derivada de ese vector U respecto de X. Bueno, entonces podemos expresar U de una manera vectorial, en lo que vamos a tener que esto va a ser N1 Q1 y Q2 transpuesta. Bueno, entonces queremos obtener una ecuación para epsilon, y ya sabemos que Z tenía este valor, habíamos definido Z en función de X. Entonces, derivando esta expresión respecto de X, nos va a quedar que esto es 2 X2 menos X1. Bueno, si hacemos lo mismo para las funciones de forma n que estaban respecto a z, que vimos acá, entonces simplemente nos queda menos 1/2 y más 1/2. Entonces, si reemplazamos, si unimos estas dos ecuaciones, vamos a tener esta expresión de acá, que podemos expresar de esta manera. Si simplificamos, Q2, Q1, Q2, Q1, Q2 menos Q1, X2 menos X1. Bueno, entonces ahora vamos a expresar la triple expresión de forma matricial. Y podemos expresarlo de esta manera. Y bueno, X2 menos X1 va a ser la longitud del elemento. Esta longitud de acá, X2 menos X1, es simplemente la longitud de este elemento.
del elemento rectangular que estamos estudiando. Entonces esto simplemente va a ser así, menos 1, 1, Q1, bueno, entonces vamos a expresar las anteriores ecuaciones de una manera más simplificada. Podemos decir que esto va a ser igual a la matriz B y el vector Q, que ya lo conocemos. Entonces vamos a decir que esta matriz B la conocemos como la matriz de desplazamiento de deformación. Bueno, también ya sabemos que el vector U de deformación podemos expresarlo de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces si reemplazamos, nos queda que la tensión va a tener este cociente acá. Y bueno, y como podemos notar acá, la deformación no depende de Z, es decir, que va a ser constante a lo largo de todo el elemento. Bueno, entonces, resumiendo, podemos obtener las deformaciones en cada punto de análisis que nosotros deseemos y, por tanto, podemos obtener las deformaciones y tensiones del elemento en su totalidad. Bueno, ya habíamos expresado que la ecuación de la energía potencial pi es de esta forma. Entonces, si deseamos para todo el elemento, vamos a reescribir la ecuación de esta manera. Donde podemos expresar, si tenemos para un elemento individual, entonces simplemente para todo el objeto de estudio simplemente va a ser la sumatoria. Entonces, de manera general podemos expresarlo así. Bueno, entonces continuando, si evaluamos la primera parte de la integral, que es esta aquí, que es de los esfuerzos internos, ya habíamos hablado, y también sabemos ya de las anteriores evaluaciones que podemos expresarlo de esta manera, tanto epsilon como la tensión. Entonces simplemente podemos expresar esta parte de la integral de esta manera. Q transpuesta la matriz de deformaciones B transpuesta por la matriz de deformaciones B Q. Simplemente estamos reemplazando. Y por supuesto, diferencial de X. Bueno, entonces, hay que recordar que Q transpuesta y B son constantes, así que podemos sacarlas de la integral. Bueno, ya sabemos que Q tiene este valor y B
es de esta forma. Si recuerdan, esto es la longitud del elemento. Longitud del elemento también. Ahora sí. Bueno, entonces nos va a quedar de esta manera. Sacamos de la integral los valores constantes, como habíamos dicho antes. Entonces simplemente aquí nos va a quedar la diferencial de x, y hay que integrarlo, por supuesto, que va a variar en función de l. Y bueno, si resolvemos esta integral de acá, simplemente aquí vamos a tener lo que ya sabíamos, la longitud del elemento. Bueno, ahora vamos a desglosar esta expresión de acá. Entonces simplemente teníamos que era esta matriz de acá, menos 1, 1, y esta otra que es la transpuesta, va a ser de esta manera. Bueno, entonces si multiplicamos esta expresión, estos dos, bueno, si recordamos es fila columna, que se multiplican las matrices, propiedades. Vamos a tener como resultado también una nueva matriz de 2 por 2. 1, menos 1, menos 1 y 1. Esto de acá, la longitud del elemento al cuadrado. Bueno, entonces simplemente reemplazamos la anterior ecuación que ya teníamos. Y tenemos que nos queda esta expresión de acá, donde vamos a este término entre paréntesis lo vamos a renombrar como KE, donde KE es lo que llamamos la matriz de rigidez de elementos. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la integral. Bueno, ya sabemos que el vector de formación lo podemos expresar de esta manera. Entonces simplemente vamos a tener, si reemplazamos, la normal, transpuesta y Q transpuesta. El resto de la expresión sigue igual, donde n transpuesta va a ser, para este caso, n1, n2 transpuesta. Bueno, entonces, prosiguiendo, bueno, para la fuerza, ahora si analizamos la fuerza, si tenemos un elemento así pequeño como este de acá, uno muy pequeño, podemos asumir que la fuerza va a ser igual en cada elemento, que no va a haber una variación significativa, ya que estamos hablando de elementos muy pequeños, y entonces podemos decir que puede comportarse de manera constante. Entonces simplemente vamos a sacar fuera de la integral como hacemos acá, y bueno, vamos a integrar, lo único que está variando es n1,
respecto de x. Lo mismo para n2. Esto por supuesto integral va a ser a lo largo de la longitud de este objeto que estamos estudiando. Bueno, podemos darnos cuenta entonces que n1 y n2 por la gráfica, por este elemento que estamos analizando acá, va a variar de esta manera. No se olviden que esta es la longitud del elemento. Y ya, bueno, antes ya habíamos visto previamente que la gráfica de estas normales varía de forma lineal. Entonces, el área de esta integral, o sea, es decir, esta integral va a ser igual al área bajo la curva, si es que recordamos algunos conceptos de integrales y de cálculo. Bueno, entonces vamos a tener que esto no es más que un medio por la longitud del elemento en ambos casos. Y claro, podemos reescribirla de esta manera. Bueno, entonces esta anterior expresión, si juntamos todo esto de acá y el un medio, podemos expresarlo de esta manera, donde Fe es la matriz vectorial de fuerzas que están actuando sobre este sólido cuerpo. Bueno, entonces lo que básicamente estamos expresando es que la fuerza total que actúa multiplicada por el volumen, por supuesto, es igual a la fuerza que actúa al principio y al final del nodo. Esto es básicamente lo que decimos aquí en este gráfico de acá. Entonces tendríamos aquí Q1 y Q2. Bueno, entonces ahora podemos ver la tercera parte de la integral. Bueno, ya sabemos que esta expresión que es igual o transpuesta va a ser igual a Q transpuesta por la normal vector o la matriz normal transpuesta también. Bueno, entonces simplemente tenemos que reemplazar en este cociente acá y vamos a tener las fuerzas T de tracción por Qt, todo por la integral, la normal. Sabemos que como en el mismo caso anterior, si estamos definiendo elementos muy pequeños, podemos decir que estas fuerzas de tracción son constantes. Y también sabemos que Q también son constantes, así que simplemente nos queda integrar esta parte de acá. Bueno, y vamos a tener entonces T, QT, integrando, igual que en el anterior caso, ya sabemos a qué es igual estas integrales. Es igual simplemente a la longitud del elemento dividido entre 2. Y de la misma manera, esto y esto que está entre corchetes podemos definirlo como T. Donde vamos a tener que T va a ser la matriz vectorial de tracciones del elemento. Bueno, entonces para la última parte de la ecuación, de la sumatoria de
cargas puntuales. Vamos a, como se muestra acá, vamos a asumir que las fuerzas actúan sobre los nodos del elemento. Bueno, y simplemente vamos a tener que asumir, como en los anteriores casos estudiados, esta parte de la ecuación, y sabemos que U va a ser igual a Q y P van a ser igual a las cargas P. Y bueno, prácticamente lo que tenemos es que, reemplazando en la ecuación general del trabajo virtual pi, vamos a expresar finalmente de esta manera, con esta ecuación de acá, que la podemos reescribir de esta manera, donde este término F es el vector de fuerzas del elemento.